Ezequiel 37, del 1 al 3, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dígale al que está al lado, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí nos puso. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd. Huesos secos, oíd. Ya estaban secos. Palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, dice el Señor. Él hace entrar espíritu en esos huesos secos. Y dice, y viviréis. Cruzada, viviréis. Hijos, hermanos, viviréis. No importa cuán seco esté lo que está alrededor nuestro. No importa cómo haya temblado la tierra. No importa cómo nos dejó María. No importa cómo tembló el gobierno. Vivirán esos huesos secos. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Oh Señor. Pondré en vosotros espíritu. Hemos estado orando y vamos a culminar el 31 de agosto. 40 días pidiendo por cada uno de nosotros. No por otra cosa, por cada uno de nosotros. Y no es para que el Señor nos dé más, es para que el Señor quite de nosotros lo que está mal. Para que el Señor arranque todo lo que a Él no le gusta. Y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. De todo lugar va a venir el Espíritu. De los cuatro vientos. Es el Espíritu Santo que va a llegar a esta casa. Y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Palabra del Señor en esta. Pueden sentarse. Hermanos, a quien el Señor le habla es al profeta Ezequiel. Ezequiel se caracteriza por ser uno de los grandes profetas. Pero la característica mayor que tuvo Ezequiel, ¿saben cuál era? Era la oración. En este libro, dicen los exegetas y los comentarios, que esta frase en medio, en el libro de Ezequiel se mencionan no 10 veces, hermano, ni 20, ni 30, ni 40, ni 70, se menciona más de 100 veces. Yo titulé este mensaje, necesitamos el soplo de Jehová para que estemos en el centro de su voluntad y llegue un avivamiento. Cuando miramos la vida de Ezequiel, era un hombre de oración que buscaba la presencia de Dios en todo momento. El Espíritu de Jehová, dice en Ezequiel 37:1, estaba en medio de mí.
Espíritu de Jehová estaba en él. Si nosotros queremos, yo quisiera, yo antes que nada, siempre hago la salvedad que cuando preparo un mensaje para predicar, no lo puedo preparar si no me lo preparo para mí mismo. Lo voy mugiendo como hacen las vacas, ¿verdad? Durante todo el tiempo. Este mensaje estuve mugiendo, meditando sobre él por más de 3 semanas. Y cuando lo leía y lo leía y lo leía, yo decía, Señor, es a mí que tú me hablas. Dice que estaba en medio de él. Muchas veces nos encontramos en medio de circunstancias y situaciones. Cuando esta iglesia pasó por esta tempestad, yo decía, Señor, si tú sabes que yo siempre digo, siervo inútil soy, y me conformo con eso, ¿por qué me toca estar en este momento aquí? Y me paso quejándome con él, tú sabes que tengo tantos problemas, tú sabes que esto, tú sabes que esto. Yo me imagino al Señor sentado en un lugar diciendo, qué necio eres. El que sé soy yo de verdad. Y he tenido que aprender a cambiar mi oración y a decir, Señor, buenos días. Yo oraba todas las mañanas, por lo regular. Pero en esta prueba he aprendido a decir, buenos días, Señor. Yo sé que Dios no tiene días ni noches. Porque cuando aquí es de día, en otros lugares de noche y Él está presente. Y cuando yo era niño me decían eso, yo no entendía. Yo decía, ¿cómo podrá ser? Y ahora que el tiempo de las computadoras se ha acercado, quizás decimos, oye, a través de una computadora puede ser. ¿Y ustedes se creen que lo que el hombre ha podido crear no lo tenía Dios antes? Que fue el que nos dio la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Dios ya lo tenía. En el reino de Dios vamos a ver cosas que aquí nunca se verán, porque allá es que están las verdaderas riquezas. En esta iglesia hemos estado en un ayuno, pero es un ayuno de tipo personal, hasta el 31 de agosto. Y es para humillarnos ante Él. Pedirle perdón por todos nuestros malos hábitos y nuestras actitudes negativas. Hermanos, a veces yo digo, voy a orar 1 hora y me gustaría grabarme, porque digo, voy a adorarte solamente, Señor. Y empiezo cantando, adorando, y en algún momento me entra la tercera nota musical. ¿Saben cuál es, verdad? Do, re, mi. Señor, mi familia. Señor, mi situación. Es inevitable. No importa cómo usted vaya a orar, siempre termina con la tercera nota musical. Mi familia, mi esto, mi lo otro. El Señor quiere que vayamos a donde Él, obviamente. Que le pidamos a Él. Eso también lo he aprendido en este tiempo. Yo siempre lo he sabido, pero lo he vivido. Cuando mi hijo menor se fue a vivir a Phoenix, Arizona, ya llevo 1 año y 4 meses, 16 meses sin verle. Yo le veía todos los días. Era un muchacho que siempre, siempre, siempre te estaba dando cariño. Papá, se te enredaba por aquí, se te metía por acá. Yo iba a Plaza de las Américas y él me agarraba la mano todo el tiempo. Íbamos así como 2 personas, agarraditos de mano. A mí nunca me importó qué pensara la gente. Era mi hijo.
Pasó el tiempo, se fue a vivir allá. Y ese abrazo, esa intimidad, pues ya no se podía dar. Se daba por teléfono. Unos días más tiempo, otros días menos tiempo, pero todos los días me llamaba. De momento pasaron 3 días sin llamarme. Yo sé que yo sigo siendo el mismo para él y que él es un hombre que ahora va a ser padre, que se ha complicado su vida, que tiene trabajo, que está en un programa doctoral. O sea, no es fácil. Pero yo esperaba eso. Así es Dios con nosotros. Dios sabe tu trabajo. Dios sabe tu queja. Dios sabe que no tienes tiempo, según dice. Pero Él espera que tú toques, que tú le llames, que le digas buenos días, Señor. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra de Dios que Ezequiel estaba en una situación muy difícil. El pasaje bíblico dice que Dios lleva a un siervo, Ezequiel, en el espíritu y lo pone en medio de un valle lleno de huesos secos. Si te sientes en un valle de huesos secos, a veces nuestro trabajo es un valle de huesos secos. Yo trabajo en un sistema correccional por más de 20 y pico de años. He tenido una relación con ese tipo de pacientes y a veces es un valle de huesos secos. Pero el Señor permitió que Ezequiel estuviera en el valle de los huesos secos para que diera vida a esos huesos. Si tú y yo pasamos por un valle de huesos secos, ya sea nuestro trabajo y hasta nuestra misma familia, no importa lo que sea, somos llamados a darle vida a esos huesos. No podemos estar viniendo a la iglesia y sentarnos y gozarnos quizás o quejarnos o hacer lo que sea. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que llevemos, que transformemos. Oía los otros días un programa de radio. Estoy yo aterrado con los programas, las emisoras cristianas. Pertenezco al board de Radio Redentor. Pero les digo, cada vez que llego a las reuniones, les digo, oí esto. ¿Cómo es posible que permitamos en nuestras emisoras decir cosas como esta? Hermano, el mundo nos ha llevado a cambiar muchas cosas. La forma que hablamos. Perdonen los que dicen ellos y ellas, pero los géneros no necesitan ser identificados. Perdonen. Pero no nos podemos transformar, ni cambiar, ni coger la forma de este mundo. Tenemos que coger la forma que dice su palabra. Y su palabra no dice el pueblo y la puebla. Somos los hijos de Dios. Hoy hay un programa donde decían, mira, un concurso y pasaban horas de cómo tú usabas el bell bottom en aquellos tiempos, de cómo usabas los zapatos tacones altos. Y yo decía, Señor, tanta necesidad de una palabra de consuelo, de una palabra que sea como es la palabra, que es la verdadera. Y nosotros diciendo tantas cosas superfluas en las ondas radiales. ¿Saben cuánta gente en el mundo se pierde porque no oyen la palabra de Dios? ¿Saben cuántos en otros países desearían tener una emisora cristiana donde le dijeran por lo menos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí?
o que estuvieran 24 horas repitiendo eso nada más, la programación no es en vano. Nosotros no podemos adaptarnos a este mundo. Dios, nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Definitivamente, Él las ve de otra forma. Pero sí podemos entrar por el Espíritu Santo a un tipo de relación con Él, donde Él te revele y te diga qué es lo que hay que hacer. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Recuerdo una vez que estaba yo en la residencia de pediatría y desesperado porque allí tienes que leer mucho, leer y hacer. Y hay muchas cosas que usted se confronta a hacerlas por primera vez. Y recuerdo una profesora, aquí no está la doctora Carmen Acantilado, pero junto con ella fue mi profesora en el primer año de la escuela de medicina. Y recuerdo una profesora que me dice, doctor, me llamó doctor sin yo sentirme que era doctor, ¿verdad? Ni saber yo si ahí qué soy. Y me dice, ahí tiene un paciente que hay que hacerle un espinal. ¿Usted lo ha hecho antes? Yo le dije, no. Me dice, pues llegó el momento. Ahí está. Yo había leído la técnica y dije, voy un momento al baño. Y fui a orar. Los celulares no eran como ahora. Tuve que pararme en la estación de enfermería y llamar a Wanda y decirle, permiso, pero no vino porque ayer nos intoxicamos con unos alimentos y ella no pudo llegar. Le llamé de la estación de enfermería y le dije, necesito que ores. Tengo que hacer un espinal y no hay break. Todos los que estaban en mi grupo, ninguno había hecho un espinal. Yo fui, preparé, la enfermera me miraba, el técnico de sala me miraba, el de los utensilios, ¿verdad? El técnico de asistencia también. Ahí fui yo, recordando lo que había leído, tocando la vértebra, inclinando al niño así, posición fetal, tocando en qué vértebra iba a entrar y cuál era el espacio mayor. Pero mi esposa, cuando oraba, llamó a una amiga que se llama Saray Lastra. Y Saray le dijo, el Señor me dice que el Espíritu Santo va a ser su maestro. Hermanos, la clave de hacer una punción lumbar es que cuando usted extraiga ese líquido lumbar, no haya ni una célula roja. Si no hay ni una célula roja, usted no hizo ningún trauma y usted hizo una cosa perfecta. Pues como el Espíritu Santo era mi maestro, no hubo ni una célula roja. Hermanos, tenemos que creer en esta palabra. Tenemos que creerla y vivirla. El Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Saben qué? Él quiere capacitarte. Capacitar significa darte aquello que te hace falta. Llenarte de aquello que aún tú no tienes. Y yo puedo decir que no importa cuántos años usted lleve en el Evangelio, Él siempre te está capacitando. Nunca dejas de crecer en el Señor, porque su palabra es insondable. Nunca hay fin en el Señor. Dice, e hizo Ezequiel buscar y perseguir al Señor en todo momento. Dice también Ezequiel que nosotros tenemos que hacer como dijo Ezequiel. En una parte de ese
de esa ilustración bíblica dice que los huesos secos, él le dijo, oíd palabra de Dios. En estas situaciones, a lo que parece no posible, usted lo tiene que decir, oíd palabra de Dios. Hace 38 años, yo llegué a esta casa y hablé con una persona, y esa persona tenía 7 hijos. Y en una consejería pastoral, mi esposa le dijo lo que era el altar familiar. Y le dijo, tienes que hacer altar familiar y las cosas van a cambiar. Hay muchas horas devocionales, las horas en la iglesia, su devoción aparte en el aposento alto, pero usted tiene que orar con su familia, tiene que haber altar familiar. Ahí es que empiezan los huesos secos a tomar vida. Y esa persona dijo, pero es que ninguno de ellos están. Y Wanda le dijo, pues tú vas a poner las 7 sillas de ellos, la de tu esposo y la tuya, y le vas a anunciar que tal día tú vas a tener un altar familiar y que vas a tener una silla para cada uno de ellos. Esa mujer así lo hizo. En menos de un año, las cosas cambiaron en su casa. Todos los hijos conocieron al Señor. Víctor sabe de quién hablo. Pero creyó. A veces tenemos situaciones en nuestros hogares donde estamos viviendo como huesos secos. El televisor consume todo el tiempo. El trabajo, el resto del otro tiempo. Venimos a la iglesia en apuros y regresamos a un valle de huesos secos. Yo quiero decirte que si hay valle de huesos secos en tu familia, en tu matrimonio, o en tu iglesia, o con tus finanzas, o con tus estudios, con tu trabajo, con tu propia vida, Jesús quiere cambiar eso. Empecemos por entender que todos éramos huesos secos hasta que llegó el soplo de vida, nuestro Señor Jesús, y nos transformó. Vino sobre nosotros, vino sobre ti el soplo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti, por mí. Nosotros tenemos que ser ese camino, que donde quiera que vayamos, la gente pueda decir, ¿por dónde él anda? Y que puedan ver que Él es el camino, que lo puedan ver en nosotros. Yo trabajo en un hospital correccional donde el lenguaje muchas veces no es el que queremos oír, el más apropiado. Pero a veces me siento como si fuera rechazado, ¿verdad? Porque yo paso por los sitios y la gente hace o alguien le hace, ahí llegó el doctor. Cuidado con lo que dice. Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa ser parte de lo que estén hablando. A mí sí me gusta que la gente vea lo que uno es sin que uno lo tenga que decir. Porque los otros días estaba despidiendo a un enfermero que se retiraba y nunca había hablado con él sobre este tipo de conversación, y en la conversación me dice, yo le digo, eres joven todavía, ¿qué vas a hacer? Y me dice, soy pastor, me estoy retirando para dedicarle a la iglesia. Y yo dije, gloria a Dios. Tú sabes que yo soy pastor también, le dije.
Y me dijo, sí, lo sabía. Lo sabía. Y sí que parezca un cuento de pedantería, ¿verdad? Pero me dijo, lo sabía. Porque un día le dije a su secretaria, él tiene que ser cristiano, ¿verdad? Y su secretaria me dijo que sí, que usted era pastor. Tienen que ver el camino, la verdad y la vida en nosotros. No es simplemente yo abrir la palabra y buscar esta lectura y decirle dónde está. Es yo la tengo que modelar. Si yo le paso por el lado y no lo saludo y no le doy una sonrisa a usted o lo que sea, quizás pueda ser que yo tenga un mal día, pero yo no puedo tener un mal día todos los días. Me guste o no me guste la persona. Lamentablemente nosotros somos seres humanos que tendemos a hacer mal juicio por las cosas que vivimos. Yo tenía una maestra en tercer grado que me daba unas pelas y después mi papá iba donde ella y ella le decía lo mal que me portaba y mi papá me daba otra pela delante de ella. Y cuando yo veo gente que se parece a ella, yo no. Digo, ay Dios mío, aquí está Missy García. Y creo que son como Missy García, que actúan como Missy García, que están dispuestas a sacar la regla para darle. Pero no son Missy García. Usted tiene que dividir, saber discernir, quitar y decir, tengo esto porque las experiencias del pasado me marcaron, pero Cristo llegó a nuestras vidas y las cambió. Yo quiero decirle que yo tuve una situación bien difícil, así como Valle de los Huesos Secos, bien difícil, donde no sabía qué hacer. Y la gente te llama creyendo que tú tienes todas las soluciones. Y en el hospital donde trabajo, me llamaron y me dijeron, doctor, tiene que subir al tercer piso porque hay un paciente que se cortó y dice que si no lo atienden, se va a cortar la yugular. Y yo le dije, ¿y de dónde sacó la navaja? Me dice, tiene 3 navajas, no la hemos podido encontrar. Con la primera se cortó toda la rodilla al frente, 38 puntos por dentro y sobre 40 puntos por fuera para suturarlo. Le dio a la pared de tal forma que la mano la tenía así. Estaba en la oficina del médico con 4 oficiales correccionales y no quería pasarse a la unidad o a la celda para hacer que ahí quedara, ¿verdad? Viene haciendo su habitación dentro del hospital. Le habían suministrado medicamento intramuscular y no lo podían calmar. Y yo le dije, pues llamen al psiquiatra para que vaya y le haga una evaluación y vea si necesita otros medicamentos. Y usted actúa como si todo lo supiera, ¿verdad? Pero no sabe nada. Y ellos fueron y llamaron al psiquiatra. El psiquiatra vino y hizo y terminó que la persona seguía igual y no se quería ubicar en su lugar. Y yo dije, pues déjame ver si es que le falta algún medicamento. Voy a ir al piso, subí al tercer piso, abrí su récord, empecé a leerlo. Mientras lo leía decía, oh Señor, quisiera encontrar a ver si hay algún medicamento que ha recibido para yo volvérselo a dar y que lo achueque. No lo había, ya le habían dado de todo. La gente me miraba porque esperaban que de mí saliera la solución. Yo tuve que ponerme a leer así como si estuviera leyendo, pero era en mi mente, Señor Jesús,
nuevamente, no somos nada. ¿Qué me haría yo sin ti? Le dije, yo voy a hablar. Fui y hablé, estaban los oficiales, me senté con la persona. De momento la persona le dijo a los oficiales, déjenme con él. Y ellos me miraron así bien serio. Y yo les dije, sí. Cerraron la puerta, hay un cristal, ellos quedaron afuera, no están oyendo lo que estamos hablando. Yo le digo, ¿por qué te tienes que hacer daño? Tú sabes que Dios te formó. Ay, no venga con ese cuento. Ya eso lo he oído tantas veces. Si Dios fuera real, no me hubieran quitado mis hijos ni mi familia. Pero una voz así bien. Y yo seguía hablándole. Él te sigue amando. Ah, pero ¿y dónde estaba cuando me quitaron a mis hijos? ¿Dónde estaba? Yo dije, en el mismo lugar que estaba cuando mataron a su hijo. En el mismo lugar. Yo creía que estaba hablando en el vacío. Que verdaderamente esa persona no me iba a entender. Pero seguí hablándole. Y le dije, ¿has conocido al Señor? Y me dijo, yo soy de la iglesia Discípulos de Cristo de Toa Alta. Yo soy apartado. Le dije, pues repite conmigo esta oración. ¿Para qué la voy a repetir? Si ya la he dicho tantas veces. Yo dije, no sé. Hasta que en una, ¿sabe qué me dijo? El demonio que hay en mí no me deja. Y si usted me mete otra vez en esa celda, yo me voy a cortar la yugular. Mándeme a centro médico. Yo dije, ¿pero por qué quieres ir a centro médico? O sea, aquí tenemos todos los servicios. Tengo que ir allá. Esta mano, allá me sacan radiografía, me ponen un yeso. Y si me tienen que operar, me operan. Era una cosa bien fuerte, hermano. Era un valle de huesos secos. Y yo le dije, pero repite conmigo. Señor Jesús. Dijo, Señor Jesús. Yo sé que tú fuiste a la cruz del Calvario por mí. Yo sé que fuiste a la cruz del Calvario por mí. Y así sucesivamente hicimos una oración. Terminamos. Y parecía que nada hubiera pasado. Yo dije, Señor, ¿y qué más? Y de momento, bajó la cabeza. Cuando la levantó, le dijo a los oficiales, métanme en la celda. Antes de eso, me pidió que si podía consultar con el internista, lo podía ver al otro día. Y yo le dije, sí. Me dijo, usted no me está engañando, ¿verdad? Y yo le dije, yo no te voy a decir mentira. Agarré el teléfono en el speaker, puse al internista, él oyó. Y cuando fue a salir me dijo, nadie me había hablado así. Ya había estado en la casa del Señor. Se encerró y estuvo muchos días. Después, cuando yo salí, los oficiales me dijeron, estábamos asustados, doctor. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, ese es el narcotraficante más grande que hay en esta isla. Y cuando dice algo, sucede. Los mismos oficiales le tenían terror. Pero su palabra dice,
Hermanos, su palabra dice: oíd. A unos huesos le dice: oíd. O sea que nosotros tenemos que profetizar. Aunque estemos encerrados en una habitación, aunque estemos hablando con el púlpito o con este lugar, decirle: oíd. Porque Él va a transformar tu vida. Oíd, huesos secos. No importa cómo se llame tu circunstancia. Hermano, no importa. Siempre decimos sí porque Él no sabe este problema que yo tengo. La que citamos de los evangelios llevaba 12 años y fue con fe. Dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva. Y lo que necesitaba era una sanidad. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que profetizarle a los huesos secos, sea cual sea, se llame problema familiar, se llame enfermedad. Mire, podré tener el diagnóstico, pero no voy a morir de eso. Voy a morir cuando Él quiera. Y no necesariamente tengo que padecer. Podré cargar con la enfermedad, pero Él me dará la ayuda, me quitará el dolor, me dará la fortaleza. Y yo podré seguir adelante. Oh, gloria a Dios. Cuando entramos en eso, hermano, dice su palabra, que las vendas se nos empiezan a caer. Lo que quiere decir esto es que lo que nosotros no podemos ver en el espíritu, lo que es la fe, eso que nos impide ver, se empieza a caer. Entonces vemos las cosas que no son como si fueran. Y las podemos esperar. Y esperar en confianza, sin desespero, sabiendo que Él hará. Y que lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dígale al que está al lado: sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. Salmos 18, del 15 al 19 dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y dice el versículo 17: me libró de mi poderoso enemigo. Te va a librar de ese poderoso enemigo. Él ha prometido y Él hará. Y en el versículo 19 de ese mismo salmo dice: me libró porque se agradó de mí. Oh, gloria a Dios. Se agradó de mí. Yo desagrado tanto a Dios que cuando leo esto digo: ¿cómo es posible que se agrade de mí? Pero sí, porque Él ve lo poquito que tú puedas hacer y se agrada. Se va a agradar de ti. Busca hacer tu voluntad. Busca seguirle a Él. Búscalo y se va a agradar de ti. Lo dice su palabra, y todo lo que diga en su palabra yo lo creo.
Job 33 del 3 al 4 dice: mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Y el Espíritu de Dios me hizo, y dice aquí también, en Job 33 del 3 al 4, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Gloria a Dios. El soplo del Omnipotente me dio vida. Que sople el viento. Necesitamos, aquí en mi vida, aquí en la iglesia, aquí en mi comunidad, aquí en mi gobierno, aquí en todo lugar, que entre ese soplo. Hermano, y si nosotros concluimos estos 40 días de ayuno en oración creyendo que Él va a cambiar, ese soplo va a entrar a tu vida. Los que no lo crean, no va a entrar el soplo. Pero apuntémonos a buscar el rostro. Porque, es más, Dios es tan grande que a veces nos tiene que ayudar a creer a nuestra incredulidad. Pero si usted se lo pide, también Él lo hará. Dice Isaías 30:31 que el soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Esto fisiológicamente no tiene explicación. Porque un soplo, un aliento, un neumo, un aire, enciende. Dice su palabra que enciende. Yo quiero que el Señor me encienda. Yo quiero que el Señor encienda mi casa. Yo quiero que el Señor encienda mi familia. Yo quiero que el Señor encienda quien va a ser mi nieta, que aún no le conozco. Solo Él lo puede hacer. Para concluir, en Ezequiel, donde comenzamos, dice el versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Viviréis. Qué tremenda palabra, hermano. Pondré tendones sobre vosotros. Esto es un caso de algo que estaba vivo. Esos huesos eran de algo que estaba vivo y murió. A veces en la iglesia hay huesos secos. Alaban, están un rato, se van, vuelven y ven, pero son huesos secos. Y dice que eso que estaba vivo le entró el espíritu y vivieron. Pondré espíritu y viviréis y sabré que yo soy Jehová. Yo me imagino todo el sistema del cuerpo humano, los tendones pegándose a los músculos a los huesos dando movimiento a las articulaciones, llegando tejido sanguíneo, tejido neuromuscular, tejido nervioso, y dando lo que le hacía falta a los huesos, lo que me hace falta a mí, lo que te hace falta a ti. Si hay alguien que aquí aún no conoce al Señor, yo quiero decirte que este es el momento. Ese Padre Celestial va a dar vida a tus huesos secos. Pondrás soplo de aliento y vivirás, dice el Señor. ¿Habrá alguien que aún no conoce al Señor y quiera pasar al frente para que oremos por él? O levante su mano donde ahí está. Pasa al frente. Si no hay nadie, hay una persona aquí que vamos a orar por él. Pero si no hay
nadie más. Yo necesito una oración de que en mi casa, mi iglesia, estemos aquí presentes, pidiéndole al Señor que nos dé vida, para que sepamos que Él es nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú la siembras en nuestros corazones, Señor, porque podemos llevarlas a otros. Permite que en esta casa, Señor, tú traigas ese soplo para que podamos oír tu palabra y los huesos secos formen vida, Señor. Gracias.